Saludos a todos los inversores inquietos, soy Alberto Reguera, colaborador del Inversor Inquieto y también banquero privado en Andbank. El tema del que quiero hablaros hoy es acerca de los gastos y los impuestos que están asociados a la compra de vivienda en un momento en el que el mercado inmobiliario está viviendo una buena etapa, una buena etapa de los últimos años debido a distintos factores. Los bajos tipos de interés unidos a la previsión de subidas de tipos en fechas próximas impulsan a los inversores a adelantar las decisiones de compra de vivienda. Además, la congelación de la firma de hipotecas que hubo durante los peores meses de la pandemia y la búsqueda de un activo refugio en contra de la inflación que tenemos actualmente han impulsado el mercado inmobiliario en los últimos meses. De hecho, la compraventa de vivienda se disparó un 24% en el mes de febrero con respecto al mismo mes del año 2021, que se trata de la mayor cifra registrada desde abril del año 2008 y supone también el mejor dato en un mes de febrero desde ese mismo ejercicio. Aunque también es cierto, y hay que decirlo, que se aprecia una ralentización o estabilización, digamos, en el crecimiento de este tipo de operaciones, sí que es cierto que la tendencia sigue siendo de crecimiento y con cierta fortaleza. Pero, ¿qué impuestos se pagan al comprar una vivienda? La compra de vivienda es una de las inversiones más importantes, pero la adquisición de una vivienda está rodeada de una serie de gastos a mayores que el propio pago del bien en sí. Y la mayoría de estos gastos son impuestos. La compraventa de viviendas tiene unos impuestos que además difieren en función de varias circunstancias. Si es comprador o vendedor se va a pagar distintos impuestos, y también si es una vivienda de primera mano o es de segunda mano. Por lo tanto, la casuística es muy grande, pero sí que existen unos criterios generales que vamos a tratar de nombrar. En primer lugar, en el caso de comprador de vivienda de primera mano, tiene que hacer frente a dos impuestos cuando va a comprar el inmueble. En primer lugar, el IVA, que se va a aplicar el tipo reducido del 10%. Además, se debe hacer frente al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En este caso, es un impuesto en el que el gravamen va a depender de cada comunidad autónoma, ya que es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. En caso de que el comprador sea comprador de una vivienda de segunda mano, cambia el impuesto, se debe hacer frente al impuesto sobre transmisiones onerosas, también es un impuesto cedido a las distintas comunidades autónomas. En el caso de un vendedor de vivienda de primera mano, lo que se conoce como promotor, tanto si es persona jurídica, o sea, una sociedad, o es una persona física, debe hacerse cargo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se conoce como plusvalía municipal. Esta plusvalía toma como base el valor catastral, que se va a definir en función de unos baremos establecidos por cada ayuntamiento. Además, si el vendedor es persona jurídica, tiene que abonar también el impuesto de sociedades y, en el caso de que sea persona física, debe hacer frente al impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el caso de que el vendedor sea persona física y la vivienda sea de segunda mano, si un particular vende un inmueble ya usado, tiene que pagar también la plusvalía municipal y tiene que tributar también en el IRPF. En este segundo caso, en el caso del IRPF, existen dos exenciones de carácter estatal. Si el vendedor vende la vivienda y tiene más de 65 años, no debe tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial obtenida. En el caso de que venda su vivienda habitual y sea menor de 65 años, solo tendrá que tributar por esta ganancia patrimonial si no la reinvierte en otra vivienda, en su próxima vivienda habitual. En el caso de que el vendedor sea persona jurídica y la vivienda sea de segunda mano, además de la plusvalía municipal, tendrá que pagar también en el impuesto de sociedades. Como decíamos,
Existe una gran disparidad de tipos impositivos debido a que son impuestos cedidos a las comunidades, e incluso hay que decir que hay diferencias entre 4 y 5 puntos dependiendo de la comunidad autónoma donde se haya comprado esta vivienda. Pero también existen distintos beneficios fiscales por comunidades autónomas. Hay muchas comunidades autónomas que tienen beneficios para la adquisición de vivienda habitual para colectivos, por ejemplo, como jóvenes, como familias numerosas o para personas con discapacidad. Si atendemos al caso de Castilla y León, que es el que más nos interesa, por ejemplo, se aplica un 4% en las transmisiones de viviendas que vayan a ser vivienda habitual en los siguientes casos. Si el adquiriente es titular de una familia numerosa, si el adquiriente o cualquiera de los miembros de la unidad familiar tiene consideración de persona con discapacidad con grado igual o superior al 65%, si todos los adquirientes tienen menos de 36 años en la fecha de devengo del impuesto, o en las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la comunidad autónoma o calificadas por cualquier otra normativa como vivienda de protección pública. Además de esto, de los gastos que habíamos mencionado, de los impuestos que habíamos mencionado anteriormente, existen otro tipo de gastos que hay que tener en cuenta a mayores del pago de estos impuestos. En primer lugar, cabe mencionar los gastos de notaría, que para realizar el cálculo intervienen distintos factores como son el precio de la vivienda o la complejidad de la escritura, y también se tiene incluso en cuenta el número de copias simples que se vayan a solicitar. El siguiente gasto en la compraventa de vivienda es la inscripción en el registro de la propiedad. Si bien hay que tener en cuenta que es un acto voluntario, pero sí que es aconsejable hacerlo. También en el caso de contratar hipoteca para esta compra, es decir, si el comprador va a contratar una hipoteca para la compraventa de la vivienda, el comprador tiene que tener en cuenta otro gasto, y es la tasación del inmueble. El inmueble se debe realizar una tasación para antes de formalizar la hipoteca con el banco. El reparto de estos gastos entre el vendedor y el comprador depende de si hay un pacto entre ambos o no. En caso de que no se haya acordado quién debe pagar cada cosa, el Código Civil establece que es el vendedor el que se hará cargo de la escritura matriz y el comprador el que deberá hacerse cargo del resto, independientemente también de los acuerdos que haya con el banco, que hará frente a unos gastos u otros. Por mi parte, esto es todo lo que quería contarles. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también en la web de www.elinversorinquieto.es. Un saludo y hasta una próxima ocasión.